Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro devocional matutino Despertar con Hechos. Mi nombre es Andrés y nuevamente hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos venido hablando en el transcurso de la semana acerca de Jesús y la oración, el Padre Nuestro, el modelo de oración que nos dejó el Señor Jesucristo para comunicarnos con Dios. Y bueno, el tema que hemos venido tratando es el poder de la oración. Y esta historia nosotros la podemos encontrar en el pasaje de la Biblia en Mateo 6, versículos 5 al 11 y también en Lucas 11, del 1 al 13, acerca de Jesús y la oración y el modelo, como les decía, de oración del Padre Nuestro. En el día de hoy vamos a tocar el tema de la provisión de la oración. En el texto de Mateo capítulo 6, versículo 11. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios. También les va a aparecer ahí en la pantallita el texto. Dice así: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Gloria al Señor. Es muy importante que nosotros tengamos comunión con Dios. Realmente nosotros necesitamos estar cerca del Señor. El vivir una vida de oración a nosotros nos garantiza el favor del Señor y de la misma manera su ayuda en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de la prueba. Ninguno de nosotros está exento a tener dificultades. Sin embargo, la oración nos ayuda a tener ese acercamiento al Señor para que Él nos pueda brindar su apoyo. En Mateo ahí mismo, en el versículo 6 del mismo capítulo 6, dice la palabra de Dios: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que va en el secreto te recompensará en público. Entonces el Señor nos está dando, o nos da un consejo de cómo debemos orar. Debemos hacerlo en el secreto. Debemos ir al secreto para que el Señor nos pueda a nosotros recompensar en público en nuestra vida. Amén. Y también es muy importante que usted tenga presente esta recomendación o este consejo que yo le doy. La oración realmente no consiste en hacer vanas repeticiones. No podemos malinterpretar el Padre Nuestro. No podemos nosotros realizar vanas repeticiones. En realidad la oración es algo espontáneo del creyente cuando tiene una profunda relación con la palabra de Dios, con la Biblia. Entonces es algo espontáneo que sale de nuestro corazón, es algo espontáneo que sale de nuestra vida en comunión con el Espíritu Santo. Y es acerca pues de la relación o de lo que tú conozcas sobre la palabra de Dios. Amén. Porque toda oración está basada en la palabra de Dios. No puede estar basada en pensamientos, en razonamientos o en filosofía, sino en lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros para nosotros poder entablar esa relación o esa comunicación con el Padre. Amén. En Mateo 6, capítulo 7, en Mateo capítulo 6, versículo 7 dice: Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. No es la palabrería, como se dice, sino la comunión, sino lo espontáneo que sale de tu corazón para el Señor. Amén. Entonces nosotros podemos decir que la oración es una herramienta eficaz en la vida del creyente, que nos conecta con el Padre a través del Espíritu Santo y Jesucristo, quien es el que aboga por nosotros. Allí en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, el apóstol Juan nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que Jesús, el justo, es nuestro abogado delante del Padre. Él es el que intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Entonces, cuando tú y yo oramos, te lo explico de la siguiente manera: nos conectamos con Dios, lo hacemos a través de su Espíritu Santo, porque el que está con nosotros aquí en la tierra es su Espíritu Santo. Entonces, su Espíritu Santo lo que hace es conectarnos con nuestra oración al Padre. Nuestra oración sube al cielo gracias al Espíritu Santo, a la presencia del Padre, y el Señor escucha nuestra oración, pero también tenemos a Jesucristo, que es el que está rogando por nosotros. Entonces, de esa manera funciona la comunicación entre nosotros y Dios. A través de su Espíritu Santo llega la oración al Padre y Jesucristo ruega por nosotros, intercede por nosotros para que seamos
escuchados y ayudados. Amén. Entonces, hoy deseo compartir contigo 3 verdades espirituales de la provisión por la oración, del tema pues central que vamos a estar explicando hoy, la provisión por la oración. Amén. Y número 1, el Señor suplirá nuestras necesidades, y para eso quiero llevarlos a la Biblia. Amén. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, la palabra de Dios nos comparte algo especial. Y dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces podemos ver que nosotros aquí, según este texto, que la provisión es para las necesidades, realmente no es para los deseos. Hay momentos en que nosotros queremos lo que nosotros no necesitamos. Entonces es importante saber que la provisión que Dios prometió para sus hijos es para nuestras necesidades, las necesidades diarias, las necesidades básicas, todo lo que tú necesitas en tu vida personal, en tu familia, en tu hogar, en el contexto en el que vivimos. Toda necesidad del Señor prometió suplirla y prometió suplirla en abundancia. Eso no significa que nuestros caprichos, nuestros propios deseos sean suplidos en su provisión, sino que la provisión realmente es para la necesidad del creyente, para aquel que cree. Y segundo, de este mismo punto, la provisión es conforme a sus riquezas en gloria, como lo dice ahí el texto en Filipenses 4:19. La Biblia nos enseña que el Señor, que Dios Todopoderoso, es el dueño del oro y de la plata. Así que sin importar cuán costosa sea tu necesidad, el Señor la va a suplir. Y yo quiero contarles un pequeño testimonio personal que sucedió en mi hogar. Hace ya algunos días, unos 15 días más o menos, todos sabemos que el sector económico en el país y en el mundo entero ha sido afectado por este estado de pandemia, algo que nosotros o esta generación no había visto nunca o nunca había vivido, y no estábamos pues preparados para esa situación, y que ha afectado la economía de los diferentes hogares. Entonces hay mucha necesidad en este tiempo en los hogares, y los cristianos y el creyente pues tampoco es la excepción. Entonces hace unos días nosotros teníamos una necesidad en el hogar, nos hacía falta un dinero para poder cubrir lo que era el arriendo. Hacía falta un dinero, alrededor de 170,000 pesos nos hacían falta. Y bueno, nosotros orando mucho, hablando con el Señor, también mirando que otras personas tenían necesidades. Y hacía yo unos días atrás en oración, el Señor había puesto en mi corazón y en el de mi esposa ayudar a una hermana de la iglesia que estaba pasando una situación peor que la nuestra. Y aún nosotros necesitando ese dinero para el arriendo, sabiendo que lo necesitábamos, de nuestro corazón también quisimos ayudar a la hermana. Entonces yo hablé con otra hermana, hice una consignación, y ella pues le llevó ese dinero para poderle ayudar en esa situación, digamos, muy importante que ella tenía. Entonces luego no pasaron siquiera 4 días cuando recibimos una llamada y nos dijeron: por favor, denos un número de cuenta que el Señor ha puesto en nuestro corazón el darle este dinero. Y para sorpresa nuestra, que el dinero que consignaron en nuestra cuenta era exactamente lo que necesitábamos para suplir el arriendo, o sea, nuestra necesidad. El Señor lo que hizo en ese momento fue suplir la necesidad, tal vez no los caprichos o los deseos del corazón, porque a veces uno quiere de pronto una pizza o un pollo caleño o no sé, un capricho o algo así. Entonces hubieran podido sobrar un poquito más de dinero para poder darnos ese gusto. Pero realmente el Señor no actúa de esa manera, Él va preciso para nuestra necesidad. Entonces fue algo especial, y con mi esposa nos asombrábamos de las maravillas de Dios. Y bueno, yo les comparto este testimonio para que también su fe crezca y se afirme
en el Señor y vean que también es posible recibir esa bendición cuando uno tiene ese corazón bondadoso dispuesto a ayudar al hermano, al necesitado. Entonces la bendición de Dios se va moviendo y se va compartiendo entre los hermanos. Y bueno, ya segundo punto después de este testimonio, nosotros podemos pedir confiadamente. En Mateo, volvemos a Mateo 6, versículo 11, dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. ¿Sí? Aquí la Biblia realmente no está expresando literalmente que solo nosotros podemos pedir pan. Este texto no implica esto. Entonces, nosotros tenemos muchas necesidades, como ya lo había dicho. Esta es la razón por la que yo tuve cuidado al principio del video de decirte de que esta no es una oración mecánica, sino que es una oración en la cual el Señor Jesucristo nos dio como ejemplo. Por eso es muy importante, y darte este consejo también, de que no saquemos conclusiones a la ligera cuando leamos la Biblia, no saquemos propias interpretaciones sin tener en cuenta el contexto. En Apocalipsis, el apóstol Juan, en los últimos capítulos, en el último capítulo del libro, menciona una maldición para todo aquel que altere o modifique la palabra de Dios. Entonces es algo con el cual nosotros, tú amigo que me estás viendo, tú hermano que me ves, tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretemos la palabra de Dios. Su palabra dice que la suma de su palabra es verdad. Entonces tenemos que tener en cuenta todo el contexto amplio de la Biblia para poder sacar conclusiones, y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine y no errar. Entonces cada vez que tú tengas una duda respecto a un tema, es mejor que no saques conclusiones a la ligera, sino que vayas en oración a pedirle la dirección del Espíritu Santo, y yo sé que el Señor te va a dar paz y tranquilidad para que puedas sacar una conclusión a la luz de la palabra y no causemos confusión entre los hermanos. Entonces es un consejo que yo les doy, que tenemos que aplicar a nuestra vida. Es necesario no ser apresurados en la interpretación de la palabra, sino analizar el contexto completo. Amén. Entonces, si tú necesitas, por ejemplo, en el hogar necesitas mercado, si tú necesitas una casa, si tú necesitas un medio de transporte, un vehículo, un carro, una moto, la necesidad que tú tengas, que sea necesario, como les dije, no que sea un capricho, el Señor la va a suplir sin importar lo que sea, según sus riquezas en gloria. Acordémonos, no importa cuán costosa sea, sin importar, el Señor la suple, pero es en base a tu necesidad. Amén. Y segundo, debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros a pedir para que nuestras necesidades sean suplidas. Y aquí hay un error muy común que cometemos o que comete el creyente, la mayoría, y es que en sus oraciones no incluyen al Espíritu Santo. Qué gran error no incluir al Espíritu Santo. Su palabra en Romanos 8:26 nos dice lo siguiente, se los voy a leer textualmente, ya lo tengo por aquí. Y de igual manera, el Espíritu, y está con E mayúscula, significa el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esta versión de la Reina Valera, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, que es otra versión que a mí me gusta, dice que nosotros no sabemos pedir lo que Dios quiere que nosotros le pidamos, pero el Espíritu Santo ora. O sea, ese interceder es orar por nosotros delante de Dios para llevarnos a pedir lo que el Señor quiere que nosotros pidamos, porque la voluntad del Señor, dice su palabra, es buena y perfecta, no añade ningún tipo de tristeza. Y también dice su palabra que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces Dios mismo sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo mejor para nosotros, y por eso es que el Espíritu Santo debemos incluirlo en la oración. Es importante pedirle la dirección al Espíritu Santo en la oración para que Él mismo nos lleve a pedir como
nos conviene, porque realmente según su palabra, y lo hemos podido ver nosotros, no sabemos pedir como conviene, y es por eso que muchas oraciones no son contestadas, porque no lo hacemos de la manera correcta. Es importante que en tu oración, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, metas al Espíritu Santo. Hagas esa oración con el Espíritu Santo. Debemos orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es algo místico, sino que nosotros debemos ser guiados por el mismo Espíritu en la oración. Entonces tú puedes decirle: Espíritu Santo, me acerco ante tu presencia. Te pido, Dios mío, que me guíes en la oración. Y cuando tú tienes, como yo les dije al principio también, una profunda relación con la palabra y conoces lo que Dios te ha prometido a través de su palabra, sus promesas que son para ti, para el que cree, y son muchas, entonces tú puedes confesar con tu boca y creer con tu corazón la palabra del Señor. Y de esa manera es que podemos hallar respuesta y tenemos una comunicación efectiva, una oración efectiva con el Señor. Amén. Incluyendo al Espíritu Santo en nuestra oración y también conociendo su palabra y lo que Dios ha prometido para nosotros, porque Dios actúa según lo que Él ha dicho. Amén. Y lo que Él ha dicho lo encontramos en la Biblia. Entonces es por eso que yo te invito, yo te animo, amigo, hermano, a que empieces a leer la Biblia, empieces a darte cuenta de las promesas que Dios tiene para el creyente. Tomes apuntes, tomes nota de lo que el Espíritu Santo te dice, lo que más te llama la atención, y luego eso que tomaste nota, que más te llama la atención, que el Espíritu Santo te regaló, lo llevas con tu cuadernito de notas a oración, ¿sí? Para que el Espíritu Santo te dé la respuesta. Y esas oraciones son las oraciones efectivas y llenas de poder. No podemos ir delante del Señor solo con sentimientos, solo con pensamientos, solo con razonamiento, porque de esa manera no actúa el Señor. Él actúa a través de la fe, como dice su palabra. Amén. Y bueno, ya como tercer punto, sin oración no hay respuesta. Y quiero llevarlos a Santiago, capítulo 4, versículo 2. También lo tengo por aquí, se los quiero leer textualmente. Amén. Dice así. Gloria a Dios. Bueno, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bueno, esta es la versión Reina Valera. Y en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una de las versiones que a mí también me gusta, como les dije, dice que nosotros no tenemos porque no pedimos. Amén. Entonces es una de las cosas que también más sucede en la vida del creyente. Yo sé que hay muchos hogares cristianos que aún su necesidad no ha sido suplida, pero es porque no oran. Amén. Una de las razones es porque se ora y realmente no se hace bajo la dirección del Espíritu Santo, no se pide bien. Y una de las razones más frecuentes es la falta de oración en la vida del creyente. Yo sé, tú que me escuchas, amigo, hermano, tienes que evaluar tu vida, cómo está tu relación con el Señor, cómo está tu oración, la estás haciendo bien, estás invitando al Espíritu Santo a que interceda por ti con gemidos indecibles delante del Padre. Si tienes una vida de oración, tus necesidades están siendo suplidas o son suplidas, o aún tus necesidades no son suplidas, entonces tienes que examinar tu oración, tienes que examinar tu vida y darle lugar al Señor para que Él actúe en ti. Entonces esa es la invitación. Y no sé, tal vez en mi pensamiento digo, algún día cuando vayamos al cielo, el Señor tal vez nos pueda llevar a un salón grande y nos muestre muchas cosas, nos muestre de pronto cantidades de mercado, leche, quesito, una casa maravillosa, un carro, una moto, necesidades, ¿cierto? Y diga, todas estas provisiones eran tuyas, yo las hice para ti, pero no las recibiste porque no pediste. Qué triste sería estar en una escena así, ¿no les parece? A mí diría yo, wow, qué triste no poder haber perseverado
en la tierra, en oración, para poder haber alcanzado todas esas bendiciones que Dios tenía para mí. Entonces yo te invito, hermano, a que perseveremos para que podamos alcanzar esas bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Y ya para concluir, no tengas temor, no tengas duda en tu vida. Acércate a Jesucristo, acércate al trono de la gracia. Tenemos libre acceso, ya lo he repetido varias veces, ante el trono de la gracia. Gracias al Señor Jesucristo, que murió en una cruz por nosotros, que resucitó al tercer día y nos dio salvación. Su palabra dice que fuimos hechos coherederos junto con Jesucristo de todas las bendiciones del Padre. Entonces tú y yo tenemos derecho, amén, a ese reino de los cielos, pero es a través del Señor Jesucristo. Yo te animo, acércate a Él, entrégale tu vida y te vas a dar cuenta de cómo el Señor empieza a organizar todo tu hogar. Amén. Quiero orar por ti ya para finalizar el devocional. Cierra tus ojos, alza tus manos, arrodíllate si quieres y vamos a hacer una oración. Padre nuestro, Dios amado, tú que estás en el cielo, Señor, hoy honramos tu santo nombre. Gracias por este tiempo, Dios mío, en el que nos permites compartir la palabra de Dios. Espíritu Santo, yo te pido que vayas, Señor. Ve donde cada vida, Dios amado, ten misericordia del que oye, Señor, del que ve y del que cree, en el nombre de Jesús. Padre bueno, yo te pido que suplas cada necesidad, Dios mío, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, conforme a la fe, Dios mío, de las personas. Dios mío, no dejes en vergüenza a aquellos que te buscan, en el nombre de Jesús, y que podamos ver, Dios mío, y oír más testimonios de personas que cuenten acerca de las maravillas que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Dios amado. No apartes de nosotros tu Santo Espíritu, antes, Dios mío, enséñanos a pedir como conviene. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hemos ya llegado al tiempo final o a finalizar este devocional. Si te ha gustado el mensaje, si te gustan nuestros videos, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de Facebook, a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook como Hechos Copacabana. Le des me gusta, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los mensajes y las enseñanzas que estamos compartiendo a través de estos medios. Si tienes dudas, si tienes preguntas, puedes escribirnos al WhatsApp que va a aparecer ahí en pantalla. Con mucho gusto te vamos a atender. Si tú deseas compartir algún comentario, lo puedes hacer ahí abajo en la caja de comentarios. Puedes compartirnos tu opinión respetuosamente, claro está, y nosotros con mucho gusto vamos a estar interactuando con ustedes. Muchas gracias por ver el video, por estar con nosotros, que el Señor los bendiga y recuerden que nada hace más útil a una persona en esta tierra que el estar listo para ir al cielo. Muchas gracias, el Señor los bendiga, hasta luego.